Saludos, compañeros, de la Maestría en Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Nacional Abierta. En esta presentación le vamos a compartir la exposición correspondiente a la unidad 2 de la asignatura Fundamentos de la Educación a Distancia. Mi nombre es Leslie Mallorca y pertenezco al Centro Local Barinas. El tema a exponer es el diseño educativo. Lo primero que debemos identificar al hablar de educación a distancia es que no media la presencialidad y por tanto es indispensable el uso de medios y recursos instruccionales que debemos emplear de forma sistemática e integrada a fin de facilitar la comunicación y el aprendizaje. Es decir, que para que la educación a distancia sea efectiva y eficiente, los medios empleados deben ser el resultado de un proceso de planificación y organización, partiendo de un diseño educativo, instruccional, que integre todos los recursos utilizables de manera que se adapten al participante y a sus singularidades de aprendizaje. Por consiguiente, el objetivo de esta exposición es analizar esos recursos instruccionales utilizados para el diseño educativo y la evaluación del rendimiento estudiantil en la educación a distancia. Para cumplir con este objetivo abordaremos el siguiente contenido: introducción al diseño educativo, que es la instrucción, concepto, elementos, modelos de diseño, análisis comparativo y las conclusiones respectivas. En cuanto al diseño educativo, debemos aclarar el término de diseño instruccional. ¿Por qué se usa uno u otro? En primer lugar, debemos decir que el concepto de diseño instruccional ha causado alguna incomodidad en algunos autores y por esto se prefiere usar el término de diseño educativo para el aprendizaje. Al parecer, esta suerte de rechazo es causado por el histórico anclaje del término diseño instruccional a la tradicional idea conductista de la instrucción programada. Es por este motivo que, como introducción al diseño educativo, debemos aclarar qué se entiende por instrucción. Según Brunner, en su libro Hacia una teoría de la instrucción, establece una estrecha relación entre lo que es la instrucción y el desarrollo intelectual al ser humano. Esta relación siempre va mediada por lo que es el lenguaje, los sistemas simbólicos de la cultura, que impulsan la instrucción a una dimensión en la cual también intervienen factores externos, culturales y sociales, y factores internos como son las estructuras cognitivas y la conciencia misma del ser humano. Asimismo, Clark propone en su escrito 4 arquitecturas de la instrucción, una tipología basada en 4 diferentes formas de concebir el aprendizaje. Estas diferentes formas las vemos reflejadas en el siguiente cuadro, donde vemos la instrucción receptiva, la instrucción directiva o dirigida y la instrucción por descubrimiento guiado. En el primer caso vemos que la instrucción receptiva concibe el aprendizaje como un proceso de absorción de información y a la enseñanza como un proceso de distribución de la misma. En este caso, el papel del diseño instruccional estaría centrado casi exclusivamente en el aseguramiento de la función comunicativa de los desarrollos en los que se participa. En el caso de la instrucción directiva o dirigida, el aprendizaje está basado en facilitar secuencias segmentadas y progresivas de contenido apoyadas en secuencias coordinadas de preguntas y retroalimentación.
En este sentido, la instrucción va a cumplir una función de organización de contenidos, normalmente yendo de lo simple hacia lo complejo, y de estructuración de los momentos de evaluación, es decir, la secuencia de preguntas y su correspondiente retroalimentación. En el caso de la instrucción por descubrimiento guiado, vemos que el aprendizaje se fundamenta en un proceso activo y constructivo mediado por la resolución de problemas. En consecuencia, la instrucción va a tener la responsabilidad de proveer los escenarios adecuados para la solución de dichos problemas y los recursos pertinentes para el efecto. Por último, tenemos la instrucción exploratoria, en donde se enmarca en el concepto de aprendizaje, según el cual se define como en términos de hallar y procesar información relevante. Desde esta perspectiva, la instrucción va a ser el proceso que debe diseñar y proveer las redes de recursos pertinentes y relevantes para el proceso individual de aprendizaje del estudiante. Desde esta perspectiva, podemos concluir que la instrucción es un proceso que debe diseñar y proveer redes de recursos pertinentes y relevantes en estos procesos de aprendizaje del estudiante. Por tanto, la concepción de diseño instruccional planteada ha de funcionar independientemente del paradigma de aprendizaje predominante y habrá de considerar como válida cualquiera de las 4 arquitecturas de instrucción. Es por esto que en la presente exposición no vamos a tener ninguna diferencia entre lo que es diseño instruccional y diseño educativo para el aprendizaje. Ahora bien, ya podemos pasar a lo que es el concepto de diseño instruccional y lo podemos definir como el proceso fundamentado en teorías de disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relacionadas al aprendizaje humano, que tienen el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la información a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. En una definición más sencilla, podemos decir que el diseño instruccional es una metodología de planificación pedagógica que sirve de referencia para producir una variedad de materiales educativos que se amoldan a las necesidades estudiantiles, asegurando así la calidad de aprendizaje. También debemos aclarar en los elementos del diseño instruccional que este es a la vez un proceso y una fase. Para entender su dimensión como proceso, vamos a ahondar primero en lo que es su dimensión como fase dentro de este proceso para que cobre sentido. Por eso vamos a hablar de lo que es un macro proceso que está compuesto por las siguientes fases: análisis de factores claves, diseño instruccional, producción de recursos para el aprendizaje y la emisión. En esta primera fase de análisis de factores claves se tiene por objetivo la identificación, estudio y consideración de aquellos factores relacionados con el usuario, es decir, el contexto, la naturaleza de los contenidos, las condiciones tecnológicas, las características generales del aprendiz, el tipo de recurso de aprendizaje que se va a usar y algunos antecedentes relacionados de interés. Cualquier factor que pueda incidir en las decisiones que se deban tomar durante cada una de las fases posteriores. No obstante que esta fase no atañe directamente al diseñador instruccional, este debe participar y se recomienda su participación activa, de hecho, para tener conocimiento de primera mano de las condiciones en las cuales habrá de desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque la información extraída en esta fase es uno de los insumos principales con los cuales el diseñador instruccional trabajará en la fase de diseño. Ahora bien, en la fase de diseño instruccional,
Esta fase se nutre del análisis de los factores claves. Se ha mencionado con anterioridad que esta fase es transversal dentro del macroproceso. Esta transversalidad le imprime su carácter particular porque en sí es el corazón de todo el proceso. Por un lado, como fase, tiene su propio cuerpo de actividades. Tiene actividades centrales y por el otro carácter de ser transversal debe articularse con las otras fases del macroproceso. Y esto lo va a llevar a través de unas actividades que llamaremos periféricas. El cuerpo de actividades tanto centrales como periféricas le va a imprimir a la fase de diseño instruccional un estatus de proceso, es decir, un orden específico de actividades de trabajo a lo largo del tiempo y del espacio, con un comienzo y un final, unas entradas y salidas claramente definidas y en conclusión una estructura para la acción. Es decir, que en el diseño instruccional como proceso, las actividades centrales son las que conforman el núcleo del oficio del diseñador instruccional y las actividades periféricas son las que han de atender en articulación con las demás fases del diseño instruccional y con las demás fases del proceso macro. Las principales actividades centrales que se han de atender es el diseño de las estrategias de aprendizaje. Allí es donde se van a abordar temas relacionados con los objetivos de aprendizaje, las competencias que se van a desarrollar, según sea el caso, y el diseño de actividades y ambientes de aprendizaje, como recursos necesarios para la evaluación, estructuración de contenidos, entre otros. Ya en la fase de producción de recursos para el aprendizaje, esta fase se va a nutrir de los entregables producidos en la fase del diseño instruccional y con ello se elaboran los recursos necesarios para que la estrategia de aprendizaje se pueda llevar a cabo de forma óptima. Los entregables pueden ser de diversa naturaleza, desde archivos de texto, mapas, gráficos, guiones, videos, archivos multimedia, mediante la producción y revisión de demos o versiones de prueba, y la instalación de plataformas de aprendizaje para esos recursos. Ya en la última fase de este macroproceso, que es la emisión, esta fase va a comenzar con el uso mismo del producto del macroproceso. Es decir, el seguimiento de las actividades desarrolladas y a la experiencia de aprendizaje en sí será un insumo fundamental para la retroalimentación de todo este macroproceso, el cual no es un proceso estrictamente lineal, más bien es un proceso cíclico que se retroalimenta a través de ejercicios de evaluación permanente en cada base. Ahora, ya conociendo los elementos, vamos a identificar algunos modelos y hacer una breve explicación de estos. Tenemos en primer lugar lo que llamamos modelos de orientación en los sistemas, donde tenemos y traemos a la exposición los modelos de Dick Incari, modelo ADI y el modelo de Gerald Kemp. En primer lugar, vamos a hacer un análisis comparativo de estos tres modelos. El modelo de Dick Incari se constituye más bien un proceso sistemático que refiere a sus componentes como un conjunto de partes interrelacionadas, que unidas se dirigen a una meta definida y de cada uno de sus pasos depende la totalidad del sistema. Sus principales ventajas radican en la evaluación de necesidades, la declaración de lo que se espera de los estudiantes, la organización de sus objetivos y la especificación. En su análisis instruccional de los procedimientos que se aplican para lograr la meta. Por otro lado, se puede considerar como debilidad de este modelo la secuencialidad de sus elementos, porque si durante el proceso falla alguno, se detiene, motivo por el cual el tiempo invertido se va a incrementar
Y por último es que no existe una retroalimentación en cada paso del proceso, sino que se constata que el modelo funciona hasta que se pone a prueba en su totalidad. Observamos que la teoría de aprendizaje predominante para este modelo es la teoría conductista. Ahora bien, el modelo ADI, que es el acrónimo de las fases que lo componen: análisis, diseño, desarrollo, implantación y evaluación, es un modelo comúnmente utilizado en el diseño de la instrucción tradicional, aunque más en el medio electrónico. El modelo ADI es un proceso interactivo en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase viene a constituir el producto de inicio de la siguiente fase. Tiene como desventaja la falta de elasticidad a la hora de aplicación de las fases, a excepción de la fase de evaluación, lo que ocasiona fallas en el reconocimiento de las complejidades del proceso del diseño. Y además se corre el riesgo de que este modelo se convierta en un círculo repetitivo. La teoría de aprendizaje predominante en este modelo es la teoría cognitivista. Para el modelo de George-Kent, es un modelo generalmente usado como herramienta de planeación y contempla con marcado énfasis la evaluación continua y final. Incluye también la consideración de actividades en el contexto de metas, prioridades y limitaciones. Una de sus fortalezas es su construcción en etapas no necesariamente dependientes entre ellas, y además que permite al diseñador realizar cambios en el contenido, con la idea de mejorar cualquier parte con deficiencias del programa. Su debilidad es que por su naturaleza una evaluación intermedia es más compleja, sobre todo si el diseñador no tiene en mente el tema iniciado y por tanto no se cumple la meta. Viendo ya la comparación de estos tres modelos, podemos ver y percibir inmediatamente que todos ellos marcan ciertos pasos o elementos comunes como componentes del proceso, con el objetivo de producir y generar la optimización de la enseñanza y del aprendizaje. Asimismo, en la educación a distancia, lo que se pretende con el uso de los modelos de diseño o de diseños educativos para el aprendizaje es precisamente clarificar a quien recibe la instrucción las formas para lograr el aprendizaje y lograr que la distancia no sea un impedimento para alcanzar esos objetivos. Por otro lado, también vemos que la organización sistemática de los modelos permite en general la valoración de cada parte del proceso e ir verificando lo aprendido. Ahora bien, en cuanto al papel que juega una teoría de aprendizaje, se debe recordar que cada una de ellas defiende una postura de cómo sucede el aprendizaje, y esto no va a ser exclusivo de una modalidad. En virtud de esto, se puede concluir que el trabajo del diseño instruccional se realiza por parte de un equipo experto o interdisciplinario que contempla la posibilidad de hacerlo de forma holística, quizás hasta de una forma ecléctica, para poder encontrar lo mejor de cada teoría de aprendizaje y de cada modelo, con la finalidad de enriquecer el trabajo a desarrollar. De manera individualizada, el diseñador instruccional ha de profundizar en las fortalezas y debilidades de cada teoría de aprendizaje, de tal manera que esto permita optimizar el uso adecuado y pertinente de cada estrategia. Entonces vemos las conclusiones. Los modelos de diseño instruccional marcan ciertos pasos o elementos comunes como componentes del proceso,
con la intención de producir y generar la optimización de las enseñanzas y del aprendizaje. La organización sistemática de los modelos permite en general la valoración de cada parte del proceso e ir verificando lo aprendido. Y comprender que las teorías de aprendizaje, cada una de ellas defiende una postura de cómo sucede el aprendizaje y que estas no son exclusivas de un modelo. Ya como conclusión, pues agradecemos su atención y decir que el tiempo y la distancia no constituyen una limitación para aprender. Muchas gracias.